Cantaremos por tu libertad. ¿Qué es el apartheid? El apartheid es un crimen contra la humanidad y un crimen internacional, según la Convención sobre el Apartheid y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El crimen de apartheid involucra políticas y prácticas inhumanas cometidas con el fin de establecer y mantener la dominación de un grupo de personas sobre otro, en función del color de piel, la pertenencia religiosa o la identidad étnica. Dicho simplemente, es la opresión y dominación de un grupo sobre otro de manera institucionalizada. ¿Qué significa apartheid? El término apartheid viene de la lengua germánica afrikaans y significa separación. Se utilizó originalmente para referirse a un sistema político en Sudáfrica que imponía explícitamente la segregación, el dominio y la opresión de un grupo social racializado, subordinado a otro, el de los colonos blancos de origen europeo. Desde entonces, este término es usado por la comunidad internacional para condenar estos sistemas políticos como regímenes criminales en cualquier parte del mundo, y se extendió a discriminación en función de otras características, más allá del color de piel. En el caso sudafricano, el apartheid incluye asesinato, tortura, trato inhumano, detención arbitraria de miembros de los grupos raciales oprimidos. Y que conste que no existen razas humanas en términos biológicos. Sin embargo, para los ideólogos racistas, el color de la piel era un índice de inferioridad. Fue así que se implementó el régimen de apartheid, que consistía en la imposición deliberada a un grupo racial de condiciones de vida calculadas para causar su exclusión física e incluso su destrucción. Medidas legislativas que discriminaban en los ámbitos político, social, económico y cultural. Medidas que dividían a la población según criterios raciales mediante la creación de zonas residenciales separadas, la prohibición de los matrimonios interraciales y la persecución de las personas que se oponían al apartheid. ¿Cómo sabemos que Israel impone apartheid al pueblo palestino? En 2022, Michael Link, relator especial de las Naciones Unidas, dijo que Israel está ejerciendo apartheid desde 1967 sobre el pueblo palestino, con un sistema jurídico y político profundamente discriminatorio, el cual privilegia a los 700.000 colonos judíos israelíes que viven en los 300 asentamientos ilegales de Jerusalén del Este y Cisjordania. También describió a Gaza como una prisión al aire libre, sin acceso adecuado a electricidad, agua o sanidad, con una economía en colapso y sin posibilidad de viajar libremente al resto de Palestina o al mundo exterior. Durante la creación de Israel como Estado judío en 1948, Israel expulsó a cientos de miles de personas palestinas y destruyó cientos de pueblos palestinos, lo que constituyó una limpieza étnica. Desde entonces, Israel ha continuado confiscando tierras ilegalmente para desposeer al pueblo palestino de sus tierras y hogares, y para segregar lazos familiares y sociales entre las comunidades palestinas. Asimismo, el Estado de Israel ha diseñado leyes y políticas para limitar los derechos civiles y políticos del pueblo palestino. Por ejemplo, Israel niega a los ciudadanos palestinos su derecho a la igualdad de nacionalidad y estatus, libertad de movimiento, obtención de residencia o la ciudadanía mediante el matrimonio, cosa que sí pueden hacer los israelíes judíos. El objetivo es hacer la vida imposible a los no judíos, despojándolos de sus hogares, negándoles el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud e incluso al libre tránsito, con calles y banquetas exclusivas para los ciudadanos israelíes. Como resultado de estas políticas, el pueblo palestino ha sido marginado, empobrecido y económicamente desfavorecido en todo Israel y Palestina, que actualmente, por despojo territorial, se reduce a la Franja de Gaza y a Cisjordania. Décadas de asignación discriminatoria de recursos por parte de las autoridades israelíes en beneficio de ciudadanos judíos israelíes, tanto en Israel como en los territorios palestinos ocupados, hace que millones de palestinos vivan en zonas densamente pobladas y sin servicios básicos adecuados, como limpieza pública, electricidad, transporte, agua, drenaje, salud y educación. Los palestinos en Cisjordania siguen sometidos al gobierno militar de Israel y a las órdenes militares adoptadas desde 1967. Desde 2002, Israel construyó ilegalmente un muro que divide Cisjordania e impide el libre tránsito de los palestinos, sujetos a constantes puestos de revisión, a checkpoints, a cargo del ejército de Israel, que gestiona el paso, a veces deteniendo por horas a los palestinos para pasar de una calle a otra.
Dicho simplemente, los israelíes tienen derechos y marcos legales dignos, mientras que, como producto intencional de las políticas del Estado de Israel, el pueblo palestino no. Eso es apartheid.